Ya acabé de enviarla, compañero Edgar. César, ya la envié ahí al grupo para que la miren. Y Willing. Gracias, compañero. Muy amable, le agradezco. La voy a observar. Gracias. Para que la revisen. De todas formas, ahorita la voy a enviar. César, ya la envié también. César Samuel Castro. Gracias. Y para que le dicen a Willington. Muchas gracias, doctor Pérez. Señor Pérez, muchas gracias. Estoy en línea. César, ¿por qué dice eso? Pérez, él es Jim Martínez. O no sé con qué salen esos chicos. Sí, pero es raro, pero Pérez, ¿de dónde? Eso es una larga historia, Edgar. Después la contamos. Ay, no me diga, no voy a salir por ahí con alias. Fresco, Jim, que no es molestar. Ya le cuento por internet cuál es la historia. Don Pérez. Ergaos. Ay, muchachos. Ya le cuento, don Edgar, porque fue que en una pedagogía aquí por la alcaldía mayor estaban solicitando a ver quién hacía el favor de disfrazarse de ratón Pérez para entregar unas ayudas a los niños. Sí, pues aquí las bellezas pues estaban por ahí. Y así comenzó la ¿Andan por allá metidos? No creo, mano. Por ahí andan chismos. Rin. En la red. Hola, Anderson. Jim Ronnie. ¿Qué hace, amigo? Estaba embarrando con su nombre. Bien. El señor Howard, ¿dónde anda? Que no lo he escuchado. Está escondido. Van haciendo una tómbola para una cámara. Don Howard, buenas noches. ¿Cómo se encuentra? Caballero, mucho gusto. Hermano, se siente mucho su ausencia. Jason, ¿qué pasó con la cámara? Bueno, el señor Astros. No, la cámara Jean sacó la mano y vale más la cámara que el computador. ¿Por qué no se deja ver, hermano? Uno tiene que dejarse ver la cara, hermano. De ahí el buen abogado se presenta como tal. O sea que yo soy mal abogado. No, usted es un... O sea, ¿qué, hermano? Ay, ahora sí. O sea, la verdad hirió mi susceptibilidad. Pero es que eso parece un juez sin rostro, eso lo mandaron a Bolivia. Tu compañero Edgar, César, ya la envié. Muchísimas gracias. ¿Me da el número de cuenta suyo, por favor? Muchas gracias, doctor Pérez. Muy higiénico de su parte. Doña Florenia que nos está colaborando, mano. No, eso sí, no hay que dudarlo. ¿Para qué? Pero su gestión ha sido muy importante en este semestre y en el anterior. Gracias, don Edgar. Gracias, César.
Buenas noches, mis torturados, ¿cómo están? Doctor, buenas noches. Buenas tardes. Profe, buenas noches, ¿cómo está, profe? ¿Cómo van? ¿Bien o no? Buenas noches. Sí, gracias a Dios, muy bien, profe. Bueno, doctores, Doctor, buenas tardes. ¿cómo vamos? Doctores queridos, dos cositas. Primera de ellas. La primera de ellas. ¿Cómo les fue escuchando esa audiencia de formulación de imputación, doctores? ¿Qué lograron observar? ¿Cómo la vieron? ¿Qué les pareció? Los que van por primera vez a una audiencia o primera vez que escuchan una más bien, ¿qué lograron observar? ¿Alguna pregunta con relación a ese caso tan complejo, doctores? Carito, hola mi Carito. Con la mano, por favor. Carito. Buenas noches, profe. ¿Cómo Buenas estás? noches, compañeros. En la audiencia del CTI, Sí. realmente me da vergüenza ajena por el fiscal. Casi le faltó imputar todo el código penal realmente. Sí. Por un caso, por un lado, quisiera saber en el hurto que el fiscal imputó, cuál fue la víctima y también qué fue lo que se pretendió hurtar. Exactamente. Porque ahí no hubo ningún delito realmente de hurto. No sé por qué el fiscal realmente hizo eso. Por otro lado, tampoco sería, no, es que hubo muchos delitos que realmente no se configuraban en esos hechos. Y hubo muchos que también se inventó. Sí. Entonces, realmente sí, pesado ese fiscal. Tenaz. Normalmente, un segundo, por favor, no tengo unas llamadas que estamos en plena diligencia, acabamos de terminar, no estoy ni siquiera en mi casa. Un segundo, por favor. Bueno. Además que era un fiscal especializado, incurriendo en ese hierro jurídico, fue tenaz, profe. Mira. Listo, qué pena, doctores. Es que me están notificando una audiencia mañana a primera hora. Carito, lo que uno logra evidenciar efectivamente pasa mucho en las actuaciones de la Fiscalía General de la Nación. Y triste, ¿por qué? Porque eso lo que hace es complicar las cosas. Por ejemplo, si alguno de esos abogados hubiese resuelto que la mejor vía era la aceptación de cargos para su cliente, no se va a poner a aceptar todos esos cargos, porque son cargos inflados. Entonces, ¿qué pasa? Cuando vamos al campo de la realidad, lo bueno es, y gracias a Dios sí se puede, realizar aceptaciones de cargos, por ejemplo, parciales. ¿Sí? Entonces, se aceptan algunos cargos y otros sí se van a juicio. Lo que pasa es que muchas veces se usa esa figura de inflar las imputaciones con el único fin de poder llegar a sustentar una gran audiencia de medida de aseguramiento. ¿Cuál es el error? El error es que no se hacen las adecuaciones típicas perfectas
correspondientes a la situación fáctica, y a veces hay jueces de control de garantías que se dejan llevar por esa imputación inflada. Cuando uno escucha que el 60% de los casos que llegan a juicio los pierde la Fiscalía General de la Nación, es cierto, y en medida es también por esta circunstancia. Pero ¿cuándo es el escenario difícil, doctores? Por ejemplo, de poder llegar a realizar una adecuación típica concerniente. Por ejemplo, en los casos en los cuales que es totalmente difícil llegar a adecuar un dolo eventual, por ejemplo, y el caso obedece a una culpa con representación, pues digamos que se le cercena a la persona una aceptación de cargos para obtener ese beneficio de un descuento punitivo hasta el 50%, porque la simple y llana razón de no ir a aceptar un punible que no cometió. Y las diferencias, doctores, del quantum punitivo, pues son tajantes, son marcadísimas. Carito, sin lugar a duda, y los que lograron observar lo mismo que Caro, cuando hablamos de un hurto, simplemente porque los agentes iban a ingresar a una casa, en realidad iban a hurtar. ¿Qué iban a hacer? Algo que no se podía llegar a establecer simple y llanamente con una inferencia. Cuando ustedes cogen el código de procedimiento penal y cuando les toque estudiarlo, pues ustedes se van a ir, oiga, la audiencia de formulación de imputación empieza en el 286. Pero, doctores, más adelante, en los artículos siguientes, ustedes van a poder observar, un momentico, la Fiscalía General de la Nación saca o se pronuncia sobre una situación jurídica con relación a esa situación fáctica, pero basado en los elementos materiales probatorios que le dan el alcance a la situación fáctica para poder llegar a ser calificada. Y eso es muy abstracto. Si bien es cierto, hasta ahora, en esa primera fase demostrativa, estamos hablando hasta ahora de una inferencia razonable. De inferir, es decir, la berraquita sospecha, doctores. Pudo haber pasado esto, pero sin embargo, con una aproximación demostrativa muy avanzada. Doctores, la Fiscalía General de la Nación cuenta con la audiencia de formulación de imputación. La Fiscalía General de la Nación, aparte de contar con esa audiencia de formulación de imputación, viene la etapa subsiguiente, que es esa audiencia de formulación de acusación previa presentación del escrito de acusación. Pero tengan cuidado con esto, mis queridísimos amigos. A veces, la Fiscalía General de la Nación, o más bien, siempre tiene la posibilidad de modificar la situación jurídica, pero no tiene la posibilidad de modificar la situación fáctica. Quiere decir ello, doctores, que no pueden modificar los hechos, pero sí pueden modificar los delitos. En este caso, lo pertinente era, pues no imputar ese reguero de delitos. Lo que sí podían llegar a haber hecho en otra oportunidad era, si encuentran ya un avance probatorio que permita inferir que sí existe, por ejemplo, un hurto tentado como fue el que se imputó, ahí se podía modificar la situación. ¡Ojo! Pero es que en ese caso en particular, Carito, desde la misma narrativa de los hechos, es decir, la situación fáctica, resulta que el fiscal de ahí, de entrada, simple y llanamente ya estaba dando a entender que sí, y aseverando y asegurando que sí estaban ingresando a cometer el delito de hurto. En este caso en particular, con posterioridad se presentaron otras circunstancias de colaboración. Se habló de uno de los coacusados suministró información, y bueno, digamos que eso ya puede llegar a servir para sustentar este tipo de punibles, pero así simplemente, desde luego que es un total abuso de autoridad el llegar y calificar una conducta tan desbordada como lo hicieron.
Cuando yo les dije a ustedes, mire, cuando uno va a administrar justicia, el día que ustedes sean jueces, fiscales, y tienen a una persona que ustedes saben que puede llegar a ser el delincuente más terrible del mundo, pero si hay violación de procedimientos y garantías, doctores, ustedes no se conviertan en igualdad delictiva que la persona a la cual se está procesando. Es decir, no cometan delitos para hacer justicia con un delincuente. ¿Sí? Seamos justos. Educardo, ¿qué hubo, profesor? Hola, profe. Buenas noches, compañeros. Pues lo que uno ve en el caso es de pronto el afán que tiene la fiscalía de mostrar tal vez positivos. Ellos al ver que eran funcionarios de ellos mismos, pues querían de pronto mostrar ante los medios o sea, deslumbrar y mostrar que pues que capturaron funcionarios, que los funcionarios estaban. O sea, lo que dijo Carito es verdad, fiscal nunca debe haber en serio abierto la boca. Llegar sin pruebas. Las pruebas que tenía cuando hablaba de las armas de fuego, él se refería a que, pues, que estaban, no eran armas de porte legal y pues los apoderados con las actas de entrega de cada arma, los de cada persona de la fiscalía, pues si pertenecían a la fiscalía. Hablaba uno de los abogados de la suspicacia del señor vigilante. O sea, dice, uno entra y pues a mí me pasa, ¿no? Aquí entran y yo le digo, entra a la portería, pase que, no, no, pero es que, ¿qué digo? ¿Me anuncio? No, no se anuncia. Todo el mundo. Pasa pues en esta situación algo particular, el por qué como tan prevenidos con la situación, lo mencionó uno y pues cosas que quedan como marcadas en cuanto al audio que vimos, a la audiencia que vemos ahí. No sé, profe, lo que se dice, o sea que el escrito de acusación puede variar. Sí, pero siempre y cuando en los delitos nomás. ¿Listo? Ahí les acabo de suministrar 2 sentencias, doctores. 2 sentencias importantísimas que hablan del núcleo fáctico, es decir, los hechos, que son inamovibles. Lo que se imputa se acusa. Ojo. Pero también tienen una gran importancia estas sentencias, que hablan de hechos indicadores y hechos jurídicamente relevantes. ¿Qué es este mundo de los hechos indicadores y hechos jurídicamente relevantes? El hecho indicador, como lo hemos escuchado hasta en películas, el simple indicio, doctores. ¿Sí? El simple indicio. Entonces, la prueba indiciaria. Y vamos, les voy a traer el ejemplo y diferenciación entre un hecho indicador y un hecho jurídicamente relevante para que ustedes comprendan. 10 de la noche, sábado, va una camioneta de vidrios negros, se salta un semáforo y tenga que le casca al carrito donde se encontraba el doctor Jim. Con tan mala suerte el doctor Jim que estira los guayos. Como sucede el choque, doctores, la camioneta negra de vidrios negros, post colisión, hace que se desprenda la placa del vehículo. Y el conductor se larga del lugar de los hechos. Doctores, llega Carito, que es la investigadora a cargo de la investigación, y encuentra la placa. Toma entrevista, porque ahí estaba Angélica chismeando, echando chisme, y entonces le pregunta, un momentico en la entrevista, y dice, no, pues eso fue terrible, eso se sintió, mejor dicho, un estruendo como si fuera una bomba, y volteé a observar y era una camioneta Audi negra de vidrios negros. Se saltó el semáforo. ¿Y usted cómo sabe que se saltó el semáforo? Porque es simple. En ese instante yo estaba mirando hacia el semáforo y estaba en rojo. Cuando veo que pasa la camioneta como una bestia y atropella y eso se me ha dicho y se largó y se voló. Entonces Carito en su informe dice, momentico, entonces esta placa la embalo, la rotulo, entra en cadena de custodia porque es un elemento material probatorio.
Listo, se queda con esa placa. Acto seguido, Carito empieza a indagar, bueno, ¿quién es el dueño de la camioneta? Y oh, sorpresa, era Álvaro, el dueño de la camioneta. Doctores queridos, tal cual como lo estoy mencionando en el escenario, hasta el momento sabemos que Álvaro se lo tenía bien guardado y tenía una Q7 2021 Audi negra, vidrios negros. Eso es un hecho indicador, doctores. ¿Ya? Un hecho indicador. Pero resulta que Carito continuó 2 cuadras más adelante buscando cámaras y captó una. Y la cámara, se observan ustedes de fondo el accidente y ve cómo se aproxima la camioneta, mis queridísimos doctores. Pero ojo, vidrios negros. Es decir, mis queridísimos doctores, que lo que podemos afirmar con certeza es que Alvarito tiene una camioneta Audi. Lo que no podemos asegurar es que Álvaro iba manejando la camioneta. Y eso es bien importante porque recuerden, doctores, que nosotros estamos en un derecho penal de acto. De acto. Entonces, cuando vamos a mirar la situación, lo que tendría que funcionar es camioneta Audi negra sin vidrios negros. Y después en ese video se logra observar que iba Alvarito manejando. Eso sí ya es un hecho jurídicamente relevante. Perfecto. Y sobre los hechos jurídicamente relevantes es que la Fiscalía General de la Nación tiene que hacer la adecuación típica. Es desde ahí, no es desde otro lado. Es desde ahí. Hechos jurídicamente relevantes, mis queridísimos amigos. Perfecto. De tal suerte, compañeritos, que cuando uno observa una imputación tan floja como la que se presentó en el escenario particular, pues lo primero es la suplicacia que llegue, tiene Carolina, venga un momentico, ese man como pretende señalar que con esos hechos iba a haber un hurto. ¿Qué tal? O sea, es que ¿por qué tiene que ser una conducta delictiva? Ojo, importantísimo, y como dijo Educardo, lo del vigilante, suspicacia del vigilante. Vengan, doctores, miremos un escenario. La Fiscalía General de la Nación tiene entre sus elementos materiales probatorios testimonios de oídas referente a la visualización de un documento que se denominaba una orden de registro y allanamiento. Pero la Fiscalía General de la Nación no contaba con ese documento falso. Y eso sí cambia la estructura de las circunstancias. Doctores, denme, por favor, 2 segunditos que les tengo una sorpresita. Doctores, nada más y nada menos está conmigo el doctor Andrés Felipe Caballero, un abogado penalista reconocido. El abogado de EPA Colombia, si no lo quiera reconocer, entre otras de las cosas que también tuvo la defensa de nada más y nada menos que de Aida Merlano Jr. Somos abogados en el caso de Diego Cadena y Juan José Salazar. Quería que los conocieran, va a ser docente de la universidad. No hemos podido lograr que ya inicie en su titularidad, pero en estos días lo vamos a traer de invitado a nuestra clase. Yo les dije que lo íbamos a hacer y lo vamos a comprometer. Se lo quiero presentar. Doctores, simple y llanamente es un muchacho joven, adinerado, virgen y buscando novia. Se los presento, doctores, el doctor Andrés Felipe Caballero. Bienvenido, buenas noches, bienvenido. Bueno, hay 2 opciones. Bienvenido. Doctor, bienvenido. Bienvenido, estudiante, mire. Esperamos aprender mucho de usted. Todo lo que dijo este señor, excepto que soy adinerado, el resto todo es cierto.
les mando un gran abrazo. Con Diego hemos hecho equipo ya en varios procesos. Ahora tenemos el proceso de Diego Cadena y Juan José Salazar. Tenemos también un caso del FOMPET, del Ministerio de Hacienda. Hemos hecho muy buen equipo. Y también hemos hecho buen equipo en la academia, porque también me he invitado a varias de sus clases en distintas ocasiones. Entonces, yo encantadísimo de que me inviten. Espero estar pronto con ustedes. Y no, ahí nos estaremos saludando pronto y será un gusto contar con ustedes. Cuentan con un gran profesor, ya se echó la soga al cuello, se comprometió y se casa pronto. ¿Oyeron, muchachos? Ya se va a casar. Eso no lo sabíamos, doctor. Bueno, mis doctores queridos, de verdad vamos a mirar un tema y lo vamos a manejar con Pipe, un tema dogmático. ¿Listo? Que a él le encantan todas esas situaciones dogmáticas. Es el duro, más dogmático que procesalista siempre hemos visto. Doctores, hay un caso muy particular que vamos a tratar de manejar con Pipe para que analicemos rápidamente un poco el escenario y hagamos un debate. Eso vamos a mirar cuándo va a ser esa clase. También va a venir una gran abogada penalista, ¿cierto? Que va a venir de invitada aquí a nuestra clase. Alvarito, ¿qué hubo? ¿Qué más, hermano? Usted no contaba que tenía semejante Audi, ¿no? Imagínese, estaba ya. 270 millones más, pero bueno. Casi nada, pues, imagínese. Sí. Estoy hecho. Bueno, doctor, respecto al video de la audiencia y lo que planteó Carito, pues eso es verdad. Y en la realidad, pues vemos una cuestión, que algunos fiscales realmente cogen el código, lo tiran a la caneca, a la basura y se ponen a elucubrar. Y esta situación no se ha visto de ahora. Esta situación viene de la jurisdicción regional. Recordemos que casi todas las sentencias de estos señores se cayeron precisamente por los testigos ocultos, qué sé yo, y una serie de situaciones. Y hoy en día se está viendo la misma situación incluso con los jueces regionales, con los fiscales, especializados, donde caso que les lleguen necesariamente tiene que llegar a una sentencia como sea. Entonces, frente a eso, precisamente es una de las situaciones que yo he venido viendo, y me parece la inseguridad jurídica tan brava que se presentan, porque si bien es cierto que dentro de la carga argumentativa que este señor planteó, Dios mío, por Dios, ¿para dónde iba? Entonces, allí es donde, y hay una situación donde se encuentran gran cantidad de personas privadas de la libertad inocentes, pero eso también depende de una situación importantísima que se ha venido dando, y es que a nivel de la Defensoría nombran a unas personas y lo primero que le dicen a la persona es: allánese, acepte cargos de esta situación, aún sin conocer bien lo que allí se presenta. Que yo le consigo la domiciliaria, le consigo qué sé yo, a sabiendas de que ellos no son los que van a proferir una sentencia. Y no solo Alvarito, no solo eso con la Defensoría, yo en la Defensoría le tengo mucho respeto, personas trabajan muy duro, a veces con las uñas y les toca muy difícil, pero a veces hay abogados contractuales que, Dios mío, yo les digo a ustedes, yo no les cobro, ustedes me llaman y me dicen: ah, venga, es que necesito que me ayude para cobrar esta letra de cambio. No, quiere perder la plata, busque otro abogado, porque yo de verdad no, conmigo pierde. Esa no es mi área, lo mío es el penal. Entonces resulta que alrededor del discurso penal, y cuando uno va a construir los hechos para calificar los doctores, tiene que mirar que la conducta exista, que sea típica, que sea antijurídica, que sea culpable. Y en este tipo de circunstancias tan importantes, doctores, qué papelón el que juega el intercriminis, qué papelón. Si uno adecúa y hace el papelón y encuentra, oiga, se va a quedar cojísimo, cojísimo. Porque, por ejemplo, bien lo extrañó Carolina, ven un momento, a ver, ¿cómo pueden llegar a calificar el hurto? Si nosotros no tenemos una base probatoria, ¿cómo podemos llegar a decir en una fase ideativa que existía en la idea criminal del hurto?
Y desde ahí, ¿cómo podemos llegar a hacer el siguiente y el siguiente y el siguiente, cada uno de los 4 pasos que tiene un intercriminis? Es totalmente imposible, Alvarito. Sí, realmente yo creo, y lo que analizó la compañera, pues, desde luego, lo había visto y es que en la práctica, es decir, viendo uno, porque yo veo mucha audiencia y conozco muchas cuestiones, incluso en Medellín, conocí una cantidad de hechos de esta naturaleza, y queda uno pues realmente anonadado con unos funcionarios que Ave María. Incluso comento algo importantísimo, cuando estaba la doctora Claudia Carrasquilla, en alguna oportunidad yo le veo un derecho de petición a nombre de unos muchachos de allá de Medellín, derecho de petición solicitando que si había alguna investigación se le informara con el fin de iniciar desde ya su defensa, acompañado de su apoderado de confianza. Y ella incluso por los medios manifestó que ella no tenía la obligación de dar respuesta a un derecho de petición. Así de sencillo. Así de sencillo lo manifestó la directora nacional, ¿sí?, de la unidad. Mire, lo que está tratando de llegar a decir Alvarito ahí es en serio. Y por eso se fue. Al momento de observar el poder que puede llegar a tener un fiscal, es una circunstancia muy, muy, muy dable a una línea de cometer ya abusos. Importante, doctores. ¿Recuerdan ustedes cuando estábamos mirando el caso de la 26? ¿Cierto? Que se fue una formulación de imputación por dolo eventual y resultamos en una culpa con representación en aceptación de cargos. Listo. Cuando ustedes hagan ese ejercicio, doctores, sepan también que el derecho penal es para seres humanos. Primero con el humanismo. Segundo con la tipicidad en la mano. Observando la antijuricidad y desde luego y sin lugar a duda una culpabilidad. Y si uno hace todo el andamiaje, va a poder llegar a determinar primero que la conducta se comete en qué calidad de autor. Y eso sí es bien relevante. Si existe concurso de personas, si existe concurso de delitos, ¿y qué clase de delitos, doctores? ¿Listo? Doctores queridos, miremos bien la circunstancia y vamos a poder comprender que casi siempre hay una aproximación a la verdad verdadera. Es casi imposible llegar a una verdad verdadera, a menos que, por ejemplo, tenemos una cámara de vigilancia y vemos cómo César saca el arma de fuego y le dispara al profesor porque no le puso 5. Ahí está directa una verdad verdadera. Pero un momentico, ¿cómo vamos a lograr a establecer que fue simple y llanamente por la nota del 5? A menos de que hubiese manifestado eso exteriorizado y eso hubiese quedado en cinta, doctores. Pero si no, simplemente lo estamos suponiendo. Lo que sí es cierto es que existe un ataque contra la humanidad de otra persona. Pero fíjense que a la historia siempre le falta un pedazo. Lo que pasa es que en esa historia le faltaba, era historia de verdad. Porque no le faltaba todo. Le faltaba todo. Gracias, Alvarito. A usted, doctor. Viejo Jim. Profesor, buenas noches. ¿Cómo vas? Compañeros, bien. Pues sí, yo también estoy de acuerdo con Carito. Sí, lo que quiso el fiscal fue agrandar las cosas, inflar. Y pues yo creo que la defensa tiene de qué cogerse si analizan bien el intercriminis. Y por otro lado, pues también los del CTI les faltó mucha malicia, porque pues si supuestamente iban a hacer un hurto, pues y los capturan a unas cuadras, yo me devuelvo también y me devuelvo hasta donde está el denunciante y donde están y frente íbamos a ver qué era lo que se iba a hacer. Eso fue lo que debieron haber hecho también. Entonces, eso deja que pensar también, porque si hubiera sido que no van a hacer ese ilícito, pues se devuelven y hablan allá con el denunciante. Bueno, tiene que nos está denunciando, ¿por quién está colocando la queja? Nosotros estamos acá para tal cosa, pero no lo hicieron. Pero sí tiene que cogerse mucho la defensa y de verdad el fiscal se está pasando. Sí, profesor. Gracias, Jimcillo. En efecto,
por, por brillar en unas cámaras, y lo peor de todo, la fiscalía venía en ese caso muy debilitada, porque ya se le había decretado una ilegalidad en la captura y demás, no se le había dado viabilidad a los procesos, a las adecuaciones típicas, y eso es bien relevante. Ojo, doctores. Resulta que existen dos tipos de controles por parte del juez de control de garantías. Un control material y un control formal. En realidad, el control con el que verdaderamente cuentan y es efectivo, que pueden usarlo cuando se les dé la gana, es nada más y nada menos, mis queridísimos amigos, que es el control formal. Un momentico, hay unos requisitos. La ley exige unas formalidades. Yo como juez le digo, tiene que cumplir las formalidades. Por ejemplo, en uno de los escenarios, tenemos que comprender que para que exista una medida de aseguramiento, previamente tuvo que existir una audiencia de formulación de imputación. Entonces el juez no puede llegar, primero hagamos audiencia de medida de aseguramiento y luego imputación. No, eso no puede llegar a ser de esa naturaleza. Para eso hay un formalismo que la misma norma nos trae y nos tiene decantada. Listo. Pero el control material es excepcional. Excepcionalmente lo pueden utilizar. Y es en los casos donde se violentan bienes jurídicos tutelados. Donde se violentan garantías procesales al imponer bienes jurídicos tutelados, por ejemplo, que no existan. Por ejemplo, si ustedes observan los ítems de la audiencia de formulación de imputación, lo primero que toca tener claro es identificación de la persona, saber qué es esa la persona sujeto de la litis. ¿Listo? ¿Por qué? Porque recordemos, doctores, que estamos en un derecho penal de acto. Es el acto. Es decir, lo que cometa Angélica no puede ser consecuencia jurídica, no puede tener una consecuencia jurídica en contra de Carolina, porque Carolina es independiente, es un mundo diferente, es una vida diferente, y simple y llanamente Carolina no hizo nada, sino acá la delincuente fue Angélica. Y viceversa, ¿cierto? Por eso, y de cara a eso, es que ya estuvimos observando los concursos de personas y la diferencia de la responsabilidad. El interviniente no responde igual que un autor material. El campanero no va a responder igual que el determinador. Por eso, las responsabilidades en derecho penal son independientes. Y recuerden, cuando estábamos hablando de culposos, en derecho penal no hay culpa compartida. ¿Listo? David. Hola, profe, ¿cómo está? Buenas noches. ¿Cómo va? ¿A cuál David? David Augusto. Ah, listo. Buenas noches, compañeros y doctor. Bueno, sí, pues aparte que el fiscal pues hizo una cátedra del código y esa carga argumentativa, pero es que en lo que vi del video, él da unos probatorios ahí, como los descansos de los 5 individuos que estaban ahí, los 4 estaban en descanso y uno no fue a trabajar después del almuerzo. Perfecto, así es. No tenían que estar ahí. 2, está el testigo de la administradora, del policía que ya había pasado un caso parecido, y el del celador, que bien cierto ellos dicen, me pidieron que el celador comenta, me dijeron que iban a entrar al 5º piso, pero nunca me dijeron a dónde, yo les decía a qué piso, pero no me querían decir a qué piso. Ahora bien, cada de los 5 eran de diferentes oficinas, por decirlo así, por lo tanto yo no tenía que estar ahí en ese sitio haciendo una gestión de lo que iban a hacer, que se me olvidó el nombre. Entonces, eso, el fiscal también demuestra unas grabaciones de WhatsApp, unos audios, como una especie de conspiración ahí, o de lo que iban a hacer. También está el testimonio del policía, que ahorita después el policía, el que los detuvo, estaba saliendo del malo del paseo. Ahora bien, había estado el CAI de la zona que tampoco les quiso apoyar en apoyo, y tocó otro CAI de apoyo. Entonces yo creo que, aunque definitivamente de pronto el fiscal
se fue un poquito a largas con los códigos, etc. Y fue muy bueno porque hice la tarea de anotar todo lo que el hombre decía. Él demostró que sí iban a hacer algo, que es bien cierto que no lo pudieron hacer porque la administración... Claro, David, eso no lo discutimos. Esos manes iban a hacer algo, ¿sí o no? Iban a hacer. Primero, el otro, el que tenía el arma hechiza, bueno, no es hechiza, la de fogueo, no tenía un arma normal porque él se la habían quitado por borracho y demás. Entonces le habían quitado la dotación y entonces por eso tenía la otra, la otra arma. Entonces los manes iban a hacer algo. No son inocentes porque cada uno tenía otra cosa, en el departamento cada uno, por decir algo, porque no me acuerdo los nombres, uno era de archivo, el otro era del mensajero, por decirlo así, hablándolo escuetamente. Pero todos están reunidos con implementos oficiales y con la camioneta para algo. Gracias, Doc. Claro, David, importantísimo lo que estás connotando. Pero si nosotros observamos, tal cual lo dice David, ¿hay consecución de la Comisión de Conductas Punibles? Sí, ahí se cometieron delitos. Simplemente con eso sí se cometieron delitos. Claro. ¿Qué delito puede llegar a existir? Por ejemplo, una falsedad. La falsedad ideológica en la orden de allanamiento, por ejemplo. Pero, por ejemplo, el suponer que iban a robar hasta ese momento era totalmente imposible. Por más que quieran entrar, bueno, ¿y qué tal los tipos hubiesen en que hicieran entrar solo para asustar, por ejemplo? ¿Por qué? Recuerden, del ingrediente volitivo y el ingrediente cognitivo del que se reviste el dolo, doctores. Eso sí viene a cambiar la historia. Pero digamos que de eso se trata, mis queridísimos amigos, de ustedes ir buscando la verdad y adecuarla típicamente. Ahora sí, el otro David. Hola, profe, buenas noches, compañeros. ¿Todo bien? Bien, ¿cómo estás? Sí, muy bien. Profe, pues yo estuve viendo el video ese que nos presentó y fuera de lo que nos comentan los compañeros, me quedó una incógnita, es porque sí, pues bueno, se sobreentiende que ellos no iban a rezar allá, ¿no? Sí. El hecho nomás de que hayan ido en dos camionetas, que las camionetas hayan entrado como una especie de fuga frente a la policía, de que llevaran pues las insignias de la fiscalía y pues viendo todo lo que el fiscal hacía imputando cargos, delitos a ellos, pues se ve que los escribieron como por escribirlos sin ningún tipo de elemento que demostraran que eran reales. Entonces, la pregunta mía pasa esto. El hecho de las acciones que hubo, que fueron como 3 veces al conjunto, el hecho de que supuestamente llevaban una orden de allanamiento falsa, el hecho de que estuvieran haciendo un operativo sin contar con el permiso directo de la fiscalía, el hecho de que cuando sintieron que la policía estaba llegando hayan tomado como la huida por diferentes partes, ¿eso no da para imputación de cargos directamente también frente al accionar de las camionetas? Importante, David. Sí se revisten. Algunos de los ingredientes de la situación fáctica sí se revisten en la Comisión de Conductas Punibles, vuelvo y repito. Pero voy a usar tus palabras. El hecho de lo que tenemos aquí es que tenemos una situación fáctica repleta, doctores, repleta de hechos indicadores, no hechos jurídicamente relevantes. Por ejemplo, si nosotros hubiésemos encontrado una agenda con todo el plan criminal, cambia el escenario. Tenemos un sustento probatorio que va a mostrar que iban a cometer un hurto y ahí ya existe la tentativa. ¿Qué es una tentativa acabada o es una tentativa inacabada? Creo que ustedes ya son expertos en el tema. ¿Cierto? Y desde ese punto de vista, mis queridísimos doctores, nosotros vamos a calificar y vamos a
Vamos a calificar la conducta. Un momento. Existe una conducta. Esa conducta se reviste el interés propio y necesario para ser observada por el derecho penal. Primer ítem. Segundo ítem. ¿Es típica la conducta? Es decir, la encontramos inmersa en el Código Penal. Tercer ítem. ¿Se quebrantó el derecho penal y se puso en riesgo con la comisión de la conducta? Y finalmente, ¿existe una culpabilidad o no en la comisión de la conducta? Así, observamos nosotros todo un encuadramiento perfecto que nos permite llegar a inferir hay interés para el derecho penal y pueden llegar a ser vinculados en un proceso. Sin embargo, vuelvo y repito, doctores, la calificación jurídica en la formulación de imputación es provisional, mis queridos amigos. Esto es provisional. Pero los hechos no son provisionales. ¿Qué es lo que pasa? Y muchos se preguntan, oiga, entonces, por ejemplo, dentro de los hechos faltó enunciar algunos hechos que se revisten de la característica propia de una conducta punible diversa. Cuando eso sucede, doctores, lo que tiene que hacer la Fiscalía General de la Nación es imputar otro hecho diferente. ¿Cierto? Porque cada hecho merece su responsabilidad. Si se quedó por fuera, pues hagámoslo. Doctores, y los voy a poner a investigar un poco frente a un punto. Profe. Dime. Sí, quiero comentarle algo, pero es algo fuera del tema, pero no sé si tenga relevancia en cuanto al derecho penal. Y es un caso que pasó en estos días por allí, por un pueblo cerca, para ver qué visión tiene su merced al respecto. Un muchacho de 15 y 14 años se montan en una moto y los dos se estrellan, pero el chico de 14 fallece. El muchacho de 15 está en ese momento pues muy grave en la clínica. Pero la moto, que era de su papá, se la había vendido un amigo hace un año, el cual nunca le había hecho papeles. Y ahí está pues y bueno, y que la policía fue, que levantó la moto, la fiscalía fue y recogió la moto, pero nunca se levantó un croquis. ¿Cuál es su visión frente al caso de ese accidente de tránsito? Ojo, recuérdense la prohibición de regreso de la que hablamos nosotros en el derecho penal, ¿cierto? Y hablamos de imputación objetiva, ¿cierto? En ese escenario, aplicando esas teorías, vamos a lograr llegar y manifestar y decir, momentico, no podemos irnos más allá en derecho penal. Pero las características de la situación fáctica que estás esbozando sí requieren un análisis desde otra rama y es el derecho civil. Pero la responsabilidad del derecho civil va a ser tan tajante, importante y explícita que va a poder llegar inclusive a quien vendió la moto y no realizó el debido traspaso. Porque se supone que es una propiedad y usted con su propiedad tiene que tener el deber objetivo de cuidado. Y ahí no se realizó. Por eso, papitos lindos, cuando vendan el berraco carro, hagan el traspaso. Para que no me estén llamando, es que tengo un problema, el berraco me llamaron para una audiencia. ¿Sí? Eso sucede muy bien, doctores, y gracias a Dios hay bienes que son objeto de registro. Pero esta problemática de extender la responsabilidad hasta ese sujeto es y recae única y exclusivamente en esos bienes que son bienes objeto de registro. Porque yo les pongo el siguiente escenario. Si yo tengo, digamos, no es una moto, sino una cicla, y la cicla es mía, pues yo no tengo ninguna obligación cuando la vendo de ir a hacer un traspaso. ¿Cierto? Pero si la cicla es mía, se la prestó un amigo, el amigo la descuidó y su hijo la sacó y se fueron los dos amiguitos en la bicicleta, pues doctores, no hay ninguna responsabilidad civil de las otras personas. Porque, vuelvo y repito, eso recae en bienes sujetos de registro. ¿Listo? Doctores, por favor, tomen nota y atenta nota y si pueden grabar esto,
por favor. El caso es el siguiente. Se reúnen 5 amigos con la finalidad de ir a hurtar un banco. Tres de ellos iban a ingresar al banco. A someter a las personas y así lograr hurtar dinero. Uno de ellos se iba a estacionar 3 cuadras antes para servir de campanero. Y otro de ellos se iba a estacionar a las afueras del banco con la finalidad de facilitar la escapada, huida del lugar de los hechos. Doctores, cuando comienzan a ejecutar el plan criminal, los 3 individuos en un enfrentamiento con el vigilante matan al vigilante. Ojo. El atraco generó la retención de 60 personas durante 2 horas. Finalmente ingresan a la bóveda, extraen el dinero. El campanero da su aviso y logran escapar en el carro que estaba a las afueras esperándolos. Doctores, quiero que se reúnan ahorita y hagamos un ejercicio con los grupos. Doctores, para ustedes que todavía no conocen bien el Código Penal, pero para ustedes, ¿qué hay en relación con la conducta? Y ese de tipicidad, ¿qué delitos podríamos llegar a encontrar? ¿Cierto? Pero, importante, concurso de personas, doctores, y la investigación fuerte. Concurso de delitos. Quiero que me investiguen qué es eso del concurso de delitos. ¿Listo? El que quiera quedarse conectado, quédese conectado, pero quiero que se me reúnan ya. Hagan ese ejercicio, que es la mejor manera para poder calificar la conducta en debida forma, mirar la situación fáctica en debida forma y sobre todo identificar las consecuencias que va a poder llegar a soportar cada uno de los sujetos. Recuerden, cada uno tenía una distribución, había un acuerdo previo. ¿Qué delitos hay? Doctores, conéctense y el que quiera quedarse conectado, o más bien, si quieren cerramos audio, Carito, y cualquier cosa, pues tengo el WhatsApp del grupo, el que tenga pregunta me puede escribir lo que se les ocurra. ¿Listo, doctores? Hagamos el ejercicio. ¿Listo? Ya nos hablamos. ¿Perdón? Sí. Jonathan, ¿Nos podemos salir del Zoom? Sí, por eso, mejor. Cerremos este, reúnanse en Zoom con el grupo y empiecen en el Zoom a hablar de todos estos puntos. Bueno, profe, buenas noches. Gracias, profesor. Señor. Buenas noches.